provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Hay un saber de letra y hay un saber de transformación. A veces aquí comentamos cosas que no es para información, no es simplemente información, sino que tiene que ser un instrumento para implicarse y para mutar, porque si no hay ese cambio, esa especie de mutación, el conocimiento no viene. Siempre hay lo que se llama la enseñanza exotérica, que se hace de cara a la gente. De hecho, las escuelas serían ex de la exotérica. Pero luego, incluso a nivel de psicología, estaría lo que es la psicología cotidiana, que la gente lo que hace es como darle vueltas al ego. ¿Por qué me enfado? ¿Por qué queriendo tener amistades no tengo amistades? ¿Por qué me rechazan? Eso simplemente es para intentar describir al ego. Eso, aunque tuviéramos 50.000 vidas, simplemente es darle vueltas. Esa es la psicología que a veces la gente dice, aquello de aquí, ¿y a mí qué es lo que me pasa? Esa psicología, en principio, aquí no tiene cabida. Es decir, aquí tendría cabida aquella que deja en jaque la especulación. No se trata de recrearse literariamente, de decir, a ver, ¿por qué sentimos esta emoción y esta emoción porque está ligada con la otra emoción y por qué aquella persona no sé qué, por qué me dejó aquella? Esas son las explicaciones del ego. Esto se trataría de que hubiera una implicación de la conciencia. La conciencia no es un pensar, no es un sentir, no es un saber, es un ser. Es decir, no está basada en la acumulación de datos, no está basada en la información, por tanto es algo que no se aprende, sino que uno tiene que mutarlo, cambiarlo por dentro. Esa es la diferencia, por eso me refiero de que algunas veces información no es válido, es decir, si nosotros decidiéramos estar aquí sería una simple tertulia de comentarios, e incluso desde el otro lado me da la sensación que no tendríamos acceso a ningún tipo de información porque no habría implicación. Por eso me refería antes de que en qué nivel puede sentir que esto es aplicable. Suele haber temas en los cuales describen técnicas, describen procesos de mutación interior y luego, para complementar eso, es como en los colegios, tenemos la teoría y tenemos la práctica, ejercicios de práctica. Estás hablando de información, no de cambio. Por ejemplo, yo he estado dando unas clases de meditación. La meditación es un proceso de transformación, es convertir el cuerpo en un crisol y aquello hay que removerlo mucho para sacar un auténtico diamante que tiene que ser pulido. En esto me refiero. La gente puede escuchar los audios, por eso se hacen abiertos a la gente, y tomarlo simplemente como el que está oyendo la radio, una cancioncita de fondo. No, muchos de estos es para tocar a la gente. O sea, aquello de vigilar que no caigan en saco roto. Me refería de que al proceso sensitivo, porque si no te vas a encontrar de que veas, bueno, me están hablando, quien sea, de donde sea, uno puede creer o no creer, pero que no surge ningún tipo de efecto a nivel interior. Y cuando se habla de iniciados, normalmente el iniciado es alguien que está implicado, alguien que no busca saber, sino que busca ser. Ser no como noción de ego. Pero daros cuenta de que a medida que vamos subiendo o adelantando, mucha de la información ya la hemos trillado, hemos tirado. Para que hagamos esta especie como de llamado al otro lado, tenéis que estar en una actitud, si no, no hay respuesta. Cuando dice aquello, cuando el alumno está preparado, el maestro viene. El maestro viene porque intenta llenar el hueco, el vacío, que deja, digamos, una incógnita. Cuando tratamos una vez sobre Montserrat, nos vinieron determinados seres de procedencia del exterior y hace muchos años cayó en mis manos un libro que era algo así como La Tierra, una biblioteca viva, una cosa por el estilo. Era referente a las enseñanzas de un grupo que se ha estado implicando en los últimos tiempos en todo esto que llamaríamos, pues bueno, las canalizaciones, la información que nos llega ya no tan solo de otra dimensión, sino que nos llega de seres procedentes de fuera de la Tierra. En este caso es un grupo en concreto de seres, como apuntaban en Montserrat, que venían de las Pléyades. Hay mucha información distribuida, bien sea en libros de la gente que más o menos ha habido algún ser de las Pléyades que a través de algún humano ha ido transcribiendo la información. Hay algunos que son como ejercicios que ellos sugieren para esta especie de cambio, de metamorfosis, de alquimia, de transformación, para que el ser humano vuelva
a reencontrarse hacia adentro y que no continúe disperso en el mundo exterior. Es decir, hay incluso en algún sitio esa temática de la biblioteca pleyadiana. En el sentido. Entonces, ellos en aquel libro comentaban de que la Tierra es un ser vivo que almacena mucha información, información viva. Es decir, es como si dijéramos como un CD-ROM donde está toda la información de lo que ha acontecido aquí desde el principio del principio. Es aquellos principios holísticos de que el todo está resumido en lo poco, y entonces por algunas referencias ellos, por lo que sea, yo tengo ahora simplemente pinceladas, una referencia de que si ha habido contactos con ellos, la influencia que han tenido a lo largo de la historia con la humanidad, si realmente ha habido alguna relación entre estos seres supuestamente provenientes de las zonas de las Pléyades, qué tipo de influencia ha sido, si ha sido a lo largo de la historia, si ha sido pausado, si se mantienen simplemente al margen, o si realmente, como en algunos libros queda como transcrito, tienen algún mensaje de esperanza y de transformación para la humanidad. Mucha gente utiliza incluso ejercicios pleyadianos, es decir, pues intentar atraer la luz, intentar transformarse, cambiar la predisponibilidad interna. No estiro más el tema, porque hay un abanico de posibilidades, no es cuestión de enumerar para decir, bueno, uno es docto en el tema o no es docto. Sería intentar ver la posibilidad si podemos dialogar con alguien de esa procedencia de las Pléyades y qué tipo de incidencia han tenido a lo largo de la humanidad, con la humanidad. Si simplemente son gente que han venido de paso, si es una realidad tangible, qué tipo de enseñanzas están aportando a la humanidad y también si hay una cara A y una cara B, en el sentido de que haya podido haber una influencia positiva o incluso una influencia no deseada por parte de alguien, de algún grupo de ellos. Al lado tuyo hay un caballero, viste todo completamente enfundado como en un traje. Es de un color azul cielo, los ojos los tiene rasgados, claros, el cabello muy liso y blanco. Este es el que hay aquí. En principio puede darte respuestas. Sí, es decir, él nos puede dar algún tipo de referencia de qué relación tienen los seres procedentes de las Pléyades con lo que es la humanidad actual. A ver, él lo que explica es que estos seres tienen un compromiso con la naturaleza humana desde el principio de los tiempos, desde muchísimo antes de que ni siquiera el ser humano fuera consciente de sí mismo. Como ser que camina por la tierra, ellos tienen ese compromiso porque lo aceptaron así. Dice que ellos podían haber avanzado y haber dejado a nuestra suerte nuestro planeta con todas las criaturas que lo pueblan, pero a ellos también necesitaban el tendernos la mano. Son como si fueran unos hermanos en una escala superior, pero muy cercanos, unos hermanos mayores. Dice que hay todavía grupos de seres físicos en estos lugares, porque no habla solamente de un lugar localizado, son varios, es como nuestra galaxia con diferentes planetas y estrellas distintos, ¿no? Entonces hay varios. Dice que hay algunos que ya tienen un estatus de orden superior no físico y hay otros que tienen todavía la posibilidad de poder viajar de forma física e interactuar con nosotros. Cuando nos referimos a las Pléyades nos estamos refiriendo a, es decir, de su lugar de origen, ¿es así? Es lo que te está intentando explicar. Él habla como si fuéramos niños pequeños cuando nos habla de nuestra galaxia, pero que dice que es un lugar en el universo inmenso, muy grande. ¿Qué nos puede decir de su lugar de procedencia? ¿Cómo son las Pléyades a nivel, digamos, de conciencia, de seres que la están habitando o que la han habitado? Dice que ellos no comenzaron como nosotros, en una fase como de proyecto físico, que ya tenían un nivel bastante avanzado desde el comienzo de los tiempos. Siempre han podido moverse por el universo. Bueno, me está ahora corrigiendo, por los distintos universos, distintas dimensiones. Lo que hace es, en lugar de tratar de escribirlo, porque dice que nuestro vocabulario es pequeño, lo enseña. Es difícil que yo pueda encontrar palabras que pueda comparar. Pero bueno, la inmensidad es... Bueno, es que hay muchísima luz, todo es un lugar inmenso de luces, de destellos, y no todos los lugares son físicos, están compartiendo espacio.
las distintas dimensiones. Son visibles, aunque no tangibles. Si nosotros tenemos un origen en el tiempo, ellos, ¿cuánto tiempo hace que existen como tales, como seres conscientes? Habla de eones. Lo miden en eones de tiempos. Dice que no es posible comparar. Nosotros compatibilizamos nuestro tiempo de acuerdo a la circular de nuestro planeta alrededor de nuestro Sol. Dice que ellos no tienen ese tipo de medida en el tiempo. Dice que para poderlo ajustar, es que está hablando de millones de años. Como de las Pléyades hablamos de una constelación, ¿todos los planetas que están en esa constelación son habitados o qué número de ellos fueron habitados? Dice que hay un número importante. Está hablando de miles de planetas que fueron habitados, no todos ahora, todavía lo siguen siendo. Muchos de ellos ya han desaparecido del plano físico. Dice que siguen existiendo en un plano superior. Es el eterno avance evolutivo. ¿Cómo era la forma de vida originalmente en aquellos planetas? Dice que era distinta para cada lugar, tenía cada uno su propia naturaleza. El hecho de vivir en un espacio luminoso, el poder tener contacto con otros seres de otras dimensiones, les permitía el aprender de forma rápida. Dice que en unos lugares había la forma de compartir la manera dual, habla de las dos polaridades. En otros era la unidad. No habla de dos polaridades, sino que eso estaba ya fusionado y las naturalezas de los seres que los habitaban tenían en ellos esas dos fuerzas encontradas ya perfectamente equilibradas. Esto es lo que nos está explicando. Dice que ya tenemos suficientes nociones porque ya han sido dadas. El sistema de vida ellos lo tenían también de forma física, de forma orgánica. Dice que sí, aunque ahora no. Él habla de él y de su pueblo. Él habla de él y de su gente. Dice que la parte física y orgánica fue trascendiendo hasta una forma ya no orgánica. Que es difícil de que podamos entender lo que significa el mundo orgánico a un nivel donde ya la luz ha impreso en esa naturaleza hasta el punto en que ya no existe nada que pueda perecer. El hecho que desde esa constelación llegaran hasta la Tierra, ¿cuándo dio lugar y cómo fue el primer contacto con el planeta? Dice que a ellos, seres de procedencias superiores, les pidieron que intervinieran. Dice que es el lugar de cercanía, ya lo explica, son nuestros hermanos mayores. Se les pidió que primero hubo una especie de avanzadilla, un grupo pequeño de seres que tenían que observar y tutelar de alguna manera el progreso de la especie naciente de los seres humanos. Que ellos se encargaron de ayudarles a que ese avance fuera más acelerado. Les permitieron tener los recursos de aprender cómo utilizar los medios que el propio planeta nos ofrecía para poder ayudarnos. Está hablando de el pastoreo, está hablando de cómo labrar y cultivar la tierra, un sistema de leyes que pudieran ayudarnos a encontrar el equilibrio. Y muchas veces enseñanzas que para muchos fueron vitales, pero que no podían darlas a todos en grupo, que lo hacían a aquellos que veían con una capacidad importante de aprendizaje o de receptividad para que estos a su vez fueran los maestros que debían enseñar. ¿La relación con el planeta era exclusivamente con la especie humana o también tenía relación con otras especies, sean animales o sean vegetales? Cuando hablan de la especie humana no está hablando solamente de nosotros, ellos tenían relación con la totalidad del planeta. Dice que debemos ver la vida en el planeta, tanto orgánica, incluso con la propia piedra no orgánica, como una forma perfectamente integrada. Ellos enseñaban a la especie que vieron con posibilidades de poder salir adelante. Dice que incluso ayudaron a pequeños grupos a que pudieran avanzar quedando otros atrás.
está hablando como una selección de grupos que dentro de la misma especie se dividió en otros pequeños subgrupos. Estos no eran apropiados en este avance, eran de alguna manera imposible de poder ayudarles. Dice que no nos trataban como si fuéramos animales. Se les cuidaba, se les protegía, pero habían quedado entre dos fases. Ni eran especies animales que tenían un proyecto colectivo como especie y que vivía perfectamente integrado en la naturaleza del planeta, y de nosotros hace esa separación. Grupos que estaban listos, preparados para avanzar y fueron a los que ellos ayudaron. Otros grupos quedaron perdidos en los rincones. Está hablando de montañas, de selvas, incluso en zonas desérticas que quedaron como una especie animalesca. Cuando está hablando de avanzar, ¿a qué se está refiriendo? ¿A lo que es el intelecto, a lo que es la conciencia o a lo que es el mismo estado de ser del ser humano, como ser de luz o como ser espiritual? Dice que ellos nunca lo han hecho a través del intelecto, era una parte importante. El ser humano tenía que avanzar de forma equilibrada y el intelecto formaba parte, porque a través de ese intelecto le permitía la comprensión, pero dice que ellos buscaban el despertar de esa conciencia que ellos sabían poderosa en el interior y que anidaba en todas las criaturas. ¿En qué manera incidieron en ese despertar? Es decir, ¿cómo se pasó de esa especie semi-animalesca a una especie que ahora consideraríamos humana? Dice que para muchos seres humanos hoy creen que ha sido el fruto del progreso propio de la especie humana, y dice que esto posiblemente o no hubiera acabado sucediendo de manera progresiva, pero hubiera tardado demasiado tiempo, que de alguna forma el destroce que podíamos haber causado hubiera sido mayor, que aquellos seres que tenían esa chispa en la mirada que no tenía nada que ver con la mente más adelantada de otras especies, tenían una noción de realidad distinta. Dice que aquí fue donde ellos ayudaron para potenciar eso, y muchos de estos seres humanos comenzaron a tener la noción de que estaban amparados por seres que estaban por encima de ellos. Dice que al principio eran solamente elementos como el sol, el fuego, el rayo, que ellos vivían con la presencia de esas deidades. Dice que estaba bien así. El ser humano en este cambio o en este salto evolutivo lo hizo desde su propio interior o ellos intervinieron genéticamente también en la modificación de lo que es la estructura humana. Dice que ellos ayudaron para que este proceso fuera adelantado, ya lo ha explicado, no quiere dar los detalles de cómo lo hicieron. Ellos tenían totalmente la aprobación de la propia divinidad y que ellos hicieron a lo que tenían que hacer para que ese proceso fuera rápido. Dice que sí, modificaron genéticamente el ADN de esta especie. ¿En qué año nos estaríamos refiriendo con la cronología actual humana, cíclica en torno al Sol de los años, desde que se dio esa modificación hasta el tiempo actual? Dice que el momento en el que ellos intervinieron de forma más directa, está hablando de cerca de 40.000 años atrás en el tiempo. Antes de esto había la especie humana y se movía como cualquier otra especie, luchando por encontrar su lugar en el mundo. ¿En qué lugar de la Tierra empezó esa intervención genética o de modificación a nivel de conciencia? Dice que en una zona del, está hablando, sureste africano, que es un lugar apropiado, propicio, para que las especies pudieran prosperar. Está hablando simplemente que su desarrollo no se viera perturbado por las inclemencias, tanto climatológicas como la forma complicada y difícil. Está hablando de un planeta que era un planeta convulso en un tiempo tan antiguo. Dice que era un lugar cálido donde permitía la progresión, la reproducción de la especie humana de una manera más óptima, por decirlo de alguna forma. Dice que también utilizaron especies para ubicarlas en lugares distintos del planeta. Muchas veces se creen que el propio ser humano se movió como una
migración hacia distintos territorios, pero dice que ellos llevaron a pequeños grupos y comprobaron cómo podían adaptarse a las distintas poblaciones. Está hablando de las zonas cercanas, está hablando de Groenlandia, está hablando de las zonas nórdicas y de las demás al sur. Ahora nos encontramos de que lo que es la humanidad tiene distintas razas. ¿Cómo surgieron las razas? Dice que esto forma parte de la propia biología de la especie, que muchas veces esa mutación es casi natural, espontánea en la propia especie, no fue una intervención externa. Nos comentaba de que parte de la ayuda hacia la humanidad fue el enseñarles la agricultura. ¿Qué más ciencias les enseñaron a los humanos? Dice que todas aquellas en las que tenía alguna capacidad de poder aprovechar, dice que les enseñaron a contemplar el cielo, no como estrellas o entidades muy lejanas e inasequibles. De alguna forma le acercaron el conocimiento del universo. Está hablando de la astronomía, la astrología, las matemáticas. Dice que es la forma más completa de aprendizaje que podían ofrecer. La línea que hemos seguido como de evolución, ¿sigue ese plan o nos hemos desviado de lo que fue ese proyecto inicial? Dice que la intención del proyecto inicial ya no está presente ahora en la especie humana, que se han desviado a la búsqueda de poder encontrar nuevas fórmulas de expansión más allá del propio planeta. Dice que la tecnología a la que ahora adoramos está sirviendo con un propósito equivocado, aunque nosotros creamos que lo hacemos por un bien y para la mejora de nuestra vida en la Tierra, que no es efectiva, no está solucionándonos y nos aparta del verdadero propósito, que es la armonía total con todo lo creado, con todo lo que hay, que vemos tanto aquí como fuera de aquí. ¿Cómo retomar entonces ese proyecto inicial? Dice que a nivel de pequeños grupos, muchos ya lo están intentando, intentan volver de nuevo a esos orígenes, de nuevo a no solamente a los conocimientos, tanto lo que ellos pudieron aportar, traer a la especie humana, sino de esa comunicación con otras realidades, con otras dimensiones y con los seres que las pueblan. Eso es bueno, pero que sigue siendo insuficiente. Que el volver es simplemente entender que el estado de ser y tener por encima de nosotros aquellas fuerzas no es que nos controlen, pero que nos permiten. La subsistencia es el único modo de retomar el camino. A lo largo de la historia hemos tenido referencias de núcleos de civilización importantes, sea en el Valle del Indo, sea en Egipto y sea en Mesoamérica. ¿Ellos han tenido algún tipo de relación con estas zonas o quizás también con otras? Dice que ellos han tenido con distintas zonas, pero que no han sido los únicos, que han participado a lo largo de la historia de la humanidad. Ellos han estado de forma constante y todavía continúan participando del proyecto humano, pero dice que otros seres han llegado de otros lugares. Dice que no ha habido discordia con estos otros seres que han facilitado en esta tarea. Más o menos nos puede comentar de qué otros lugares han ayudado a lo que sería el planeta y la humanidad a dar un salto evolutivo, o han intentado dar un salto evolutivo. Sigue callado, ¿no? Luego, ¿ellos han tenido alguna relación directa con lo que sería, por ejemplo, la cultura hindú o la cultura del Valle del Indo? Dice que sí, han participado y que lo han hecho con otros grupos de seres. Evita hablar de ellos, lo respeta. ¿Qué tipo de enseñanzas trasladaron a los seres para que dieran ese salto en evolución? Dice que el concepto de poder percibir en la luz una fuente no solamente de consciencia, sino la capacidad de poder conseguir la transformación. Dice que a través de estos seres que específicamente estaban más preparados o de alguna manera más receptivos, pudieron ayudarles a comprender
los conceptos y ellos pusieron mucho de sí para poder llevar a cabo este proceso. Es que la gente percibe la luz como una fuente de vida, pero la ve alejada, lejos de la realidad. Dice que no perciben ni siquiera que el mero hecho de respirar están absorbiendo esa fuerza de luz y de vida. Esto es en lo que ellos han intentado hacer hincapié. Antes hacía referencia a una serie de textos que también comentaban y describían una serie de ejercicios, cómo entonces absorber esa luz y qué tipo de provecho se puede llegar a sentir cuando esa luz impregna el interior del cuerpo. Dice que cuando él habla de la luz, el concepto de la luz, es que intenta manejar un tipo de vocabulario que sea fácil de que nosotros lo podamos adaptar. Que el hecho de poder percibir la luz no es una cosa meramente visual, que es en lo que muchos se equivocan. A veces hacen esos ejercicios, utilizan la metodología de ver y creer o imaginar que se impregnan de esa luz, que a nivel sensible la luz necesita ser reclamada. Y dice que tiene conciencia, que es una partícula viva. Dice que toda esa impregnación está y contiene. Habla del ADN, de la propia divinidad, que nos invita de alguna manera a incorporarlo a nosotros. Y aunque nosotros formamos parte de esa divinidad, parte de nuestro ADN es de la propia divinidad, para poder llegar a complementar, ampliar y a mejorar necesitamos incorporar esa luz. Intenta que lo integremos de esa forma, sintiendo que esa luz llega y se fusiona, más allá incluso de nuestras células, en las partes o porciones más pequeñas que nos podamos llegar a imaginar. Dice que los avances científicos a veces dan con palabras que tienen que colocar para definir esas partículas. Nosotros no tenemos que comprender esas palabras, tenemos que llegar a sentirlas en el interior. Y dice que no se puede sentir a nivel afectivo, es otra forma de sentir, pero él no encuentra ahora la palabra adecuada para que comprendamos. Nos estaríamos entonces refiriendo que hay un núcleo de ser que tenemos que ir alimentando de forma continua de esa luz proveniente de la divinidad y compactarla dentro de ese núcleo de ser. Dice que esa es la parte, esa es la incorporación de nuestra conciencia, la que tiene que ser revestida, aunque en sí ya tiene la forma absoluta de la perfección. Dice que nosotros tenemos que darle una forma asumiendo nuestra imagen. Es como fusionar nuestra identidad con esa forma interior, llenándola de luz. Sería un símil de carácter alquimista, de atraer esa luz, utilizar el cuerpo físico como si fuera un molde para irlo rellenando de luz compacta y luz viva. Dice que sí, pero no visual, no imaginándolo. Como tiene que ser a través de la propia atención, a través de una sensación de viveza en las células, de enamoramiento de las mismas células de esa luz. Dice que ellos ya han dado todas las claves, dice que nos ha llegado por diferentes medios, que ha habido muchas corrientes de información de distintos lugares que todos traen el mismo mensaje. Dice que el afecto, el amor, tal y como nosotros lo interpretamos, que es incluso aún mayor, el hecho de amar esas células, de amar nuestro propio cuerpo y por extensión la luz que lo debe impregnar, llenar de plenitud, es la única vía, la única opción. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que la humanidad no utilice esa capacidad de absorber la luz y que viva simplemente en lo que diríamos el mundo exterior? Dice que la humanidad tiene que luchar contra la propia naturaleza que le ha dado una identidad falsa. ¿Dónde está esa distracción de que el ser humano está más pendiente del exterior que de alimentarse de esa luz? Dice que el ser humano sigue dejándose llevar de alguna manera por el miedo a perder su autonomía, que esa es una concepción equivocada, la noción de ello no es correcta. Dice que si se abandona a sí mismo cree que se pierde, que esto es aprovechado también
por otros grupos que están interesados de alguna manera en que el ser humano no continúe avanzando, que siga siendo esclavo. Antes hacíamos referencia a distintas culturas. ¿De qué manera algunas culturas de carácter espiritual han ayudado a retomar el sendero perdido de ese estado de iluminación? Es decir, las corrientes budistas, cristianas o incluso las corrientes que denominaríamos chamánicas. Dice que todas ellas han tenido un propósito definido y es la comunicación y el contacto con la propia fuerza divina más allá del ser humano y dentro del propio ser humano. Que todas ellas han dado pasos para que el ser humano no se aleje o no se distancie de esa fuerza divina. Dice que la pérdida del ser humano viene dada cuando creen o piensa que esa fuerza es una ilusión, cuando en realidad la ilusión es el propio ser humano, el ego del ser humano. Hay gente que también, incluso mencionando esta procedencia de las Pléyades, cree una especie de epifanía que lo solvente todo, es decir, que nos llegará una fuerza exterior que sanará al ser humano de todos los males y que se conseguirá esa especie de paraíso en la tierra. ¿El ser humano puede estar todavía pendiente de que nos llegue la ayuda de fuera o tiene que contar solo con sus propias fuerzas? Dice que jamás ha estado abandonado a su suerte, pero es cierto que el ser humano tiene que tener el firme propósito de querer esa transformación, que es por ello que los seres que están de alguna manera velando, que observan, que participan y ayudan en todo lo que pueden, no pueden intervenir. No todavía. Dice que esta promesa es real, pero solo cuando la totalidad de la especie humana esté dispuesta a querer esa transformación y ese cambio. ¿Ahora en qué momento nos encontraríamos? Está hablando de que la mayoría, el 80% de la humanidad está por completo al margen de este propósito de transformación y trata de subsistir en la tierra creyendo que su paso es efímero y que ya no va a ser necesario hacer ningún esfuerzo. Dice que el otro 20% trata por todos los medios de conquistar ese cambio, que a estos les ayudan con toda la intensidad posible. Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo. Estás ante la ara sagrada, aula iniciática. En un tiempo fueron las ágoras, los fórums y las academias. Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos. Provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes, busca mediática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una aula, un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar el profano. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón, aquellos que más allá de la especulación racional saben sin saber, saben discernir de lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo. Abrir un espacio para el conocimiento, para los eterno. Se abre, una vez más, la puerta a la multirealidad, a la multidimensionalidad, a la multisensibilidad.
uno puede conocer cosas que ni siquiera pudo llegar a imaginar. Uno puede ver realidades pocas veces vistas. Uno puede oír sonidos y desvelados a los oídos humanos. De vez en cuando se oye a alguien que llama al despertar, pues que estaré yo también soñando. El que tenga ojos para ver, vea. El que tenga oídos para oír, oiga. La verdad es la verdad, más allá de cualquier especulación. Conócete a ti mismo, tal como juzguemos, seremos juzgados. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga dentro de nosotros, tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera. Aula iniciática. Aula iniciática.